Y va a comenzar entonces la doctora Jimena Goché, que es abogada, profesora de la Universidad de Concepción, redactora de la Ley de Identidad de Género y experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Jimena va a tener 20 minutos para exponer acerca de acceso a la justicia con enfoque de género y diversidad, estándares internacionales, miradas comparadas y el caso chileno. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. En el inicio, como corresponde, quiero agradecer a los organizadores, a las personas de Esteban y Alejandro, a los colegas de la universidad que nos han dado esta buena y calurosa recepción desde ayer. Felicitar la iniciativa, sobre todo que emana de estudiantes, y por supuesto quiero además pedir una disculpa. Tengo un conflicto existencial con los PPT hace un tiempo, no logro resolverlo. Y la verdad que no tengo para terapia para enfrentar ese problema, entonces simple y sencillamente no traje una presentación. Hace mucho rato que no logro reconciliarme y por lo tanto procuraré que mis inflexiones de voz puedan servir para que ustedes imaginen cuando estamos cambiando la presentación. Y cuando me invitaron los chicos, me pareció muy relevante hablar de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, por supuesto, que se incluyera el tema de género, lo cual valoro notablemente, dado que me he venido desarrollando con esta línea de investigación, que podríamos decir es más bien el derecho, los cuerpos y el género, el derecho y la sexualidad y el género. Y me pareció que era muy pertinente el contexto de este seminario de Derecho Internacional de los Derechos Humanos para plantear una serie de ideas que tienen que ver con aquellas cosas que me han venido dando vuelta en los últimos años, que tienen que ver fundamentalmente con mirar el derecho de formas críticas, ¿ya? Y tal vez por eso elegí este tema destinado a un foro que entiendo principalmente son estudiantes, y quisiera reflexionar en algunas cuestiones más bien generales, y ese es un poco el sentido de que hayamos cambiado el orden de la presentación con Yanira. Yo no voy a hablar de temas de violencia, al menos no específicamente. Un poco moviendo en perspectiva el cómo miramos el acceso a la justicia, a su vez dentro del derecho. Y esto tiene que ver con el interés de problematizar estas lógicas que nos enseñan en derecho, acerca de esta neutralidad del derecho, de la neutralidad de la norma jurídica, de la igualdad y por lo tanto este paradigma con el que el día 1 nos empiezan a formar. Creo tener el privilegio de haberme deformado hace mucho rato ya en eso. Y entonces un poco problematizar el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque es sin duda un derecho humano que es indispensable o es el vehículo para otros derechos humanos. Y hoy día en Chile me parece que es relevante hablar del acceso a la justicia en las dos dimensiones, que ya voy a hablar de procesos y de resultados, dos dimensiones teóricas del acceso a la justicia, sobre todo porque en Chile existe una creciente judicialización de la vida, judicialización de problemas de las relaciones personales que muchas veces tienen que ver con cuestiones de género, que tal vez no estaba presente años atrás y que tampoco ha sido debidamente problematizada. Tal vez muchas hemos escuchado esto que Chile es un país muy legalista. Ya el mejor ejemplo, creo que hay un cierto fetiche en relación a las leyes. Tal vez la ley 20.609, conocida popularmente como Zamudio, es un ejemplo. El fetiche que había en torno a la ley, una legislación que es a todas luces deficiente. La prueba es la poca judicialización de cuestiones de discriminación que hoy día vemos en Chile, producto de las deficiencias procesales de la ley. Y el segundo ejemplo, y supongo que ya con el emplazamiento que se hizo anteriormente no puedo no decir algo de la Ley de Identidad de Género, también creo que ahí hay un fetiche no satisfecho, porque evidentemente la ley además retrocede justamente en la concepción de género que se aborda al tomar una definición binaria, alejándose de los estándares internacionales, lo que hace todavía más necesario problematizar estas cuestiones. Y entonces, visto así, el acceso a la justicia necesita, para ser comprendido como derecho, de diálogo. Y cuando digo comprendido como derecho me refiero a estas dos dimensiones, la que llamamos la dimensión de procesos y la dimensión de resultados. Cuando hablamos del acceso a la justicia como derecho humano en su dimensión de procesos, hablamos de aquellas características que normalmente exigimos al derecho a la justicia, ¿cierto? Las que tienen que ver con el debido proceso, ya tribunal imparcial,
tema o temazo, el de la imparcialidad judicial, y todas aquellas que podríamos entender derivadas, a pesar que no está así consagrado como acceso a la justicia en la Constitución, de nuestra regulación en el 19, número 7, si no me falla la memoria. Y luego tenemos una dimensión que tiene que ver con los resultados del acceso a la justicia, que es lo que desde otras perspectivas podríamos asociar, y esto también podría ser discutido, con la tutela judicial efectiva, que es lo que perseguimos cuando entonces yo recurro ante la justicia con un determinado o con la problematización de algún aspecto de mi vida. Estoy centrándome, por supuesto, en los temas de género. Y entonces me parece que ahí hay desafíos importantísimos para el derecho que suponen traer a jugar, a dialogar y a tensar el acceso a la justicia y la forma que lo aprendemos. Por un lado, el derecho internacional de los derechos humanos. Y es seguramente lo que yo pondré más énfasis porque este es un seminario de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, o cuyo eje está por ahí. Pero hay una segunda variante que no puedo no problematizar porque me parece relevante y creo que aquí ha salido a propósito de discapacidad, a propósito de infancia, que es la necesidad de que el derecho dialogue con otros saberes, dialogue con otras disciplinas. Y me parece que el acceso a la justicia es un buen ejemplo de esta falta de doble diálogo. ¿Y por qué es interesante además? Porque la problematización del acceso a la justicia, tal vez desde un sentido teórico, se cruza con las primeras teorías que desde las teorías feministas con ese empiezan a cuestionar aquel modelo de la igualdad formal, que podríamos decir, si hiciéramos una clasificación muy esencial de la igualdad, aquellas que problematizan el derecho sin problematizarlo, sino más bien como un orden que se aplica por igual a todos, ¿ya? Lo cual en realidad no es tal. Porque, por cierto, las teorías feministas ya se han encargado hace mucho rato, muchísimas autoras, solo por citar dos, Catherine McKinnon, Alda Facio, del mundo estrictamente de los feminismos jurídicos, de marcar que el paradigma del derecho es un paradigma construido desde una visión del hombre que es heterosexual, que no tiene discapacidad, que tiene una cierta clase social determinada. Y entonces, cuando vemos ese paradigma, esto se cruza en algún momento de la historia y de los desarrollos de los feminismos jurídicos, que creo que es un tema que está ausente en la academia. No solemos enseñar y no solemos problematizar críticas al derecho. Y hablo de cualquiera otras críticas, porque también podríamos hablar de un enfoque economicista para criticar el derecho, que es muy interesante. Pero lo que nos preocupa es género. Pero eso tiene un correlato en el derecho internacional de los derechos humanos. Y ese correlato es el proceso que en la teoría cualquier manual va a llamar de especificación de los derechos en función de los titulares y del contenido, y que recoge la internacionalización a través del derecho internacional de los derechos humanos, que, como bien se decía en una exposición, en realidad es un proceso bastante nuevo, ¿ya? Formalmente podríamos decir arranca en 1948 con la Declaración Universal, pero lo cierto es que es un proceso de fines de los años 70, de los años 80, y al cual Chile llega además muy tarde. Y entonces me parece que es indispensable problematizar el acceso a la justicia en sus dos vertientes. Por un lado, si tomo un aspecto de la dimensión de proceso, me referiría a la imparcialidad judicial, de la cual hay notables desarrollos en el derecho internacional de los derechos humanos que tendríamos que traer. Y por otro lado, estoy pensando ya haciendo el ejercicio hacia el derecho doméstico, hacia el derecho chileno, una problematización de la tutela judicial efectiva en los asuntos de género. Es decir, lo que las personas buscan, y lo estoy diciendo en un sentido tal vez no del libro de derecho procesal, sino lo que las personas buscan cuando llegan a un tribunal planteando un tema de género. Y aquí quiero hacer un matiz. Cuando hablo de género en este sentido, estoy tomando la expresión género como abarcadora de mucho más que solamente los temas que tienen que ver con las mujeres. Y esto es, de alguna manera, reconocer que como categoría social, porque el género, por supuesto, el derecho lo toma como concepto, como categoría social con muchos años de retardo, es una categoría que hoy día permite explicar, ¿ya?, muchas de las formas en que las personas nos relacionamos con el cuerpo, expresamos nuestro cuerpo. Y esto es interesante, problematizar el concepto de género o meter el concepto de género a la luz del derecho,
Porque efectivamente, producto de esta construcción de un modelo que ha considerado al varón blanco, heterosexual, no discapacitado, que no pertenece a pueblos originarios como el centro, es a partir de ahí como se ha construido un modelo que de alguna manera subordina, cuestiona de hecho y de derecho las características de todos quienes no tienen ese modelo. Y esto es interesante porque además la categoría género permite problematizar hoy día, por ejemplo, las masculinidades, ¿ya? Y entender que no se trata aquí de ser hombre, se trata de ser hombre y pertenecer al masculino hegemón, como diría Connell, una reconocidísima autora en materia de masculinidades. Y entonces ahí lo que nosotros vamos a encontrar, que esta construcción teórica de género que se cruza con las críticas feministas al derecho que nacen del mundo anglosajón y que llegan bastante tarde al mundo de América Latina, va a permitirnos o nos puede permitir ver, y tal vez ahí uno podría invitar a esta frase de usemos los lentes de género para, ¿ya? Cuanto categoría social, el género nos permite ver cosas que de otra manera no vemos e interpretar la realidad de una manera distinta, que sin esa mirada de género no podríamos interpretar. Y entonces, cambio ahora la primera presentación, que era esta introducción tal vez muy larga, para plantear entonces que el acceso a la justicia en estas dos dimensiones se enfrenta respecto de determinadas personas, particularmente mujeres, y quienes desafían el binario de la sexualidad, que por ahora diré personas LGTBIQ+, una serie de obstáculos que enfrentan mujeres y personas LGTBIQ+. Y hago un paréntesis para explicar que cuando digo personas LGTBIQ+, prefiero esa expresión a usar diversidad sexual, que me parece una expresión que deberíamos problematizar desde otro sentido, como una característica de los seres humanos. Y traigo aquí el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que ha hecho aquí un aporte interesante, cuando la opinión consultiva 24 le dice a los estados, mire, usemos esta sigla LGTBIQ, el más ha venido dado por la doctrina, para que podamos reconocer que hay muchas identidades que no se encuadran del binario, no se encuadran dentro de ese binario que se ha traducido en una forma binaria de ver, de aplicar el derecho, ¿ya? De hecho, la propia Corte Interamericana ya ha dicho, nuestros derechos tienen una matriz que es cisnormativa y heteronormativa. Y la matriz heteronormativa lo que dirá es, mire, las personas están llamadas a amarse entre hombres y mujeres, a tener relaciones entre hombres y mujeres. Y la matriz cisnormativa entenderá que un orden normativo asume que las personas desde el día 1, cuando nacen, siempre se van a sentir parte del sexo al que les fue asignado y por lo tanto vivirán felices con esa asignación de sexo. Y eso no corresponde a la realidad. Por lo tanto, para entender el acceso a la justicia en sus dos dimensiones, yo puedo traer el aporte que hace el derecho internacional, pero además, y este es el guiño que quiero hacer acá, sobre todo a los estudiantes, hay que mirar otras disciplinas. Y esto, y quiero permitirme poner el énfasis en esto, antes que el derecho internacional de los derechos humanos, es tal vez una invitación que me encantaría que la recojan todas y todos los estudiantes. ¿Por qué? Porque normalmente tendemos a buscar las soluciones en el derecho. Y creo que muchas veces el derecho pone los problemas, ¿ya? Por eso digo que estoy felizmente deformada. Y entonces, cuando miramos así, tendríamos que ser capaces de reconocer cuáles son los obstáculos al acceso a la justicia, tanto para mujeres como para quienes desafían el binario, desafían la construcción binaria de la sexualidad que traspasa al derecho. Lo que mi querida amiga, la profesora de Palermo, Laura Saldivia, llama las identidades subversivas, ¿ya? Expresión extraordinaria para referirse a cómo el derecho no es capaz de dialogar con todas aquellas identidades que te dicen yo no estoy en este modelo de características binarias traspasado al derecho. Y entonces, respecto a las mujeres, uno tendría que entender o comprender las razones estructurales de la formación de la sociedad que plantean este lugar de exclusión, este lugar de subordinación de las mujeres que tiene un correlato, como dirían muchas autoras, en distintos aspectos. Tal vez el más grave es el de la violencia, en todas las formas. Desde la violencia en el hogar a las formas simbólicas de violencia, que a veces son las que más difícilmente podemos detectar y contra las cuales podemos luchar. Y eso tiene que ver además con características propias de cómo se han construido las instituciones que tienen un correlato en el derecho. Dos, solamente como ejemplo. Por un lado,
la construcción de los roles en torno a la sexualidad y la procreación, que le han dado a las mujeres determinados roles contra los cuales cuesta mucho luchar, por ejemplo, cuando recurrimos en determinadas causas judiciales. Y por otro lado, una división sexual del trabajo. Y en ambos casos marcado porque ciertas características o ciertos atributos como la racionalidad y otros se han marcado respecto de los hombres y para ciertos espacios laborales o de la familia. Y en el caso de las personas LGTBIQ+, hablamos de obstáculos que tienen que ver justamente con cómo el derecho se enfrenta a la subjetividad. Y aquí, en estas dos, o en el reconocimiento de estos dos obstáculos al acceso a la justicia, y me encantaría profundizar en lo que tiene que ver con los estereotipos o las formas de reconocer estos obstáculos, el derecho internacional de los derechos humanos ha avanzado un poquito más, para decirlo en fino, no ser tan duro con el caso chileno, ¿ya? Y ha avanzado de una forma que es bastante interesante, porque también no solo ha puesto temáticas que los derechos domésticos no han sabido recoger, temáticas que tienen que ver con esa mirada más allá de lo normativo, sino que además, y esto sería súper interesante tal vez para otro panel, ha problematizado la forma de hacer el derecho internacional, ¿ya? Y esto tiene un correlato también en cómo nosotros enseñamos el derecho internacional. Y me refiero específicamente, en el caso de las personas LGTBI, por ejemplo, a cómo se ha construido un paradigma que los derechos domésticos todavía no son capaces de recoger, que es el paradigma de la autopercepción, a partir del cual debería partir el reconocimiento normativo y, por lo tanto, ese reconocimiento plasmado en un ejercicio de tutela judicial efectiva. No voy a referirme a todos los desarrollos, ni siquiera genéricamente, porque además entiendo que Yanira va a tocar un poco los desarrollos en materia de violencia o de discriminación, específicamente respecto a mujeres. Sí comentarles que en materia de personas LGTBIQ+, hay un interesante desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos expresado en sentencias, expresado en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en una opinión consultiva. Y entonces, de ese estándar normativo creado, nosotros podemos ver que los países de nuestro continente lo han ido recogiendo, con matices, porque sabemos que hay y creo que alguien lo mencionó hace un rato, hay un proceso de cuestionamiento que está viviendo el sistema interamericano, tal vez por, podríamos decir, por la generosidad con que se ha utilizado el criterio de interpretación del artículo 29 del Pacto de San José de Costa Rica, por parte de la Corte en los últimos años. Pero específicamente para el caso de Chile, el caso Atala, que se falla por la Corte Interamericana en febrero del año 2012, es determinante. No solo porque desarrolla el concepto de orientación sexual como parte de aquellas categorías protegidas, sino porque además incorpora la identidad de género en esa misma lógica y tal vez porque pone a dialogar, sin quererlo, un cuestionamiento a la forma en que estábamos entendiendo el acceso a la justicia para las personas de la comunidad LGTBIQ+. En el curso de género de la Universidad de Concepción, yo a mis alumnos les digo que tengo casi enmarcada la sentencia de la Corte Suprema, porque es una sentencia extraordinaria para enseñar estereotipos de género, ¿ya? Por lo tanto, el extraordinario tiene un sentido, si quieren, un poquito sarcástico. Y por otro lado, tenemos una opinión consultiva. Por cierto, hay otros fallos interesantes en materia de acceso a la justicia de personas LGTBI, o más que de acceso a la justicia, de igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia a personas LGTBI, un caso contra Colombia y uno contra Ecuador. Y hay dos fallos que vienen en camino, uno contra Perú y otro contra Honduras, por violencia excesiva de las fuerzas policiales sin que la justicia haya logrado revertir y hacer nada respecto de personas trans. Tema que yo creo que no necesito ejemplificar mucho para que pensemos que eso pasa en Chile. Y pasa, entre otras cosas, porque no tenemos la capacidad de reconocer a todas aquellas entidades que no son como yo. Porque hay un problema con la otredad, y eso sería para entrar ahí otro tema interesante. Y tenemos una opinión consultiva, que es la opinión consultiva 24, que marca este paradigma de la autopercepción. Y aquí el desafío sería, para los que enseñamos Derecho Internacional, a cómo logramos recoger esos estándares en este tipo de instrumentos que no son el Tratado Internacional, ¿ya? La primera vez que lo recoge la Corte Suprema para generar tutela judicial efectiva respecto de una persona trans
a la cual se lo niegan el Tribunal Civil, estoy hablando bajo la ley que todavía, digamos, se aplica la 17344 con la ley de cambio de registro civil, le dice, no, porque usted no ha cambiado su cuerpo y su genitalidad, por lo tanto usted no puede decirme que es hombre. Yo le cambio el nombre, pero no me pida que le cambie la partida. Corte de Apelaciones ratifica el mismo criterio biologicista con 0 consideración a estándares internacionales y con -10 consideración a todos aquellos elementos que el derecho necesita para poder entender el acceso a la justicia respecto de estas personas, porque los obstáculos se han mantenido a lo largo del tiempo. Y entonces el 30 de mayo del año pasado, la Corte Suprema cambia ese paradigma en esta sentencia redactada por la querida colega Leonor Echeverry y recoge y trae este principio de la autopercepción que el derecho internacional de los derechos humanos trabaja en la opinión consultiva y que lo trabaja mirando para el lado, no quedándose ni en los tratados internacionales, ni en las resoluciones, ni en el derecho internacional. Esto, por cierto, no es menor y es un desafío, porque al lado vamos a tener quien te va a decir que esos instrumentos no son vinculantes. Y entonces ahí hay un desafío, como vemos el derecho, a cómo enseñamos el derecho. Termino con 2 ideas. En el caso de muchos países de América Latina se está recogiendo este desafío, lo digo más grande, hacia el sistema de justicia, o hacia los sistemas de justicia, que plantea el derecho internacional. Producto de resultados de un proyecto de investigación que me toca liderar en la universidad, un proyecto FONDEF financiado por CONICYT, hemos visto que hay 2 grandes estrategias que los estados en América Latina han desarrollado, que son, por un lado, generar órganos dentro del Poder Judicial que traten de generar este cambio en la forma en que hacemos la justicia, y por otro lado, generar normativas internas llamadas protocolos, instrumentos, manuales de buenas prácticas, etc. ¿Qué pasa en el caso de Chile? Y esto también creo que no ha sido socializado suficientemente en el mundo de la enseñanza del derecho. En 2015, la Corte Suprema adopta como compromiso formal la incorporación de un enfoque de género, y yo diría por el desarrollo posterior y diversidades sexuales, en la administración de justicia, en todo el quehacer de justicia, y específicamente en la forma de generar tutela judicial efectiva cuando se recurre a los tribunales. Eso se plasma en una orgánica, que es la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, que funciona desde octubre del 2017, y en una política de igualdad de género y no discriminación, que está en vigor desde febrero del año 2018, que establece los lineamientos para el accionar de la justicia en Chile en distintos niveles, desde el nivel que va a una dimensión básica del acceso a la justicia, como es la atención, hasta lo que tiene que ver también con el trato al interior del Poder Judicial y, por supuesto, hacia la tutela judicial efectiva, con la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer jurisdiccional, con una mirada amplia de género y con un marco normativo que recoge aquello que yo he venido señalando muy someramente por el tiempo. Y entonces, dentro de esos ejes, y esto me parece importante de problematizar o al menos de socializar en un espacio que se está formando los futuras abogadas, jueces, juezas, nos llama a incorporar una perspectiva de género en el quehacer judicial. Y ahí es donde vuelvo a la primera reflexión, esta necesidad de diálogos, y espero que me hayan podido seguir sin el PPT. Esta necesidad de dialogar con el derecho internacional de los derechos humanos, pero además la necesidad de dialogar con otros saberes. Y como ya creo que me pasé en el tiempo, quiero quedarme con esto último. No con el derecho internacional de los derechos humanos, porque si ustedes van a buscar la política, van a encontrar los estándares internacionales y pueden leer la sentencia y pueden buscar todo aquello que el sistema interamericano nos entrega y nos aporta con una generosidad excesiva que le vamos a dar al artículo 5º. Le vamos a dar el sentido más generoso y pro persona que podamos. Pero quiero quedarme con esto, que no son mis palabras, sino las de una querida amiga académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Lucía Rafael, que me parece extraordinariamente ilustrativa para terminar esta presentación, que espero de algo haya podido moverles a ustedes. Se hace indispensable para el estudio del derecho que todo estudioso o estudiosa de esta inexacta ciencia humana
deba tener la humildad y la actitud necesaria para abrir el espíritu y entender que no hay área del conocimiento humano que pueda ser estudiada únicamente desde sí misma y que nunca más que ahora el derecho requiere desesperadamente de sus hermanas las disciplinas sociales, pero también las científicas, para comprenderse, estudiarse, analizarse, cuestionarse y proponer reflexiones y propuestas creativas en el ejercicio de lo jurídico, a partir de una verdadera conciencia ética y de la búsqueda de un paradigma en que el derecho no sea una suma de reglas y leyes que someten la libertad del ser humano, sino que sean principios, leyes, reglas vivas, acordes a la realidad, coherentes con la evolución. Y guau que hemos evolucionado en la forma en que las personas se identifican. Porque eso se ha cruzado con el discurso de los derechos humanos para que las personas digan, hey, yo ya no estoy en este paradigma, yo me siento de otra manera. Y el derecho no es capaz de asumir eso. Y sobre todo, termina Lucía, basado un modelo de derecho en sólidos principios éticos de libertad, igualdad, laicidad y legalidad. Entonces, yo termino con esto. El desafío es que tratemos de cuestionarnos, ¿ya?, ese modelo de derecho que se basa en las 3A. El antropocentrismo, porque además nos creemos lo mejor de todo, o sea, somos lo mejor de todos, los seres humanos. El androcentrismo, ¿ya? Y recuerdo como anécdota, en un foro muy parecido a este, alguien me hizo la siguiente crítica. Ustedes quédense, ¿qué les parece esta crítica? Profesora, discrepo de lo que usted nos plantea porque Andrés Bello resolvió hace mucho rato que el masculino corresponde al varón y por lo tanto esa es la forma de referirse a todas las personas. Y por lo tanto me parece increíble que haya personas que no se sientan incluidas en el masculino porque Andrés Bello lo resolvió. ¡Wow! Lo bueno, lo interesante de eso fue que yo simplemente tomé palco porque los colegas, digamos, hicieron bastante comentarios, ¿ya?, sobre la problematización que podríamos hacer a la regulación del Estatuto de las Personas bajo el Código de Bello. Y, para hacer un gancho a lo que nuestra querida defensora también ha dicho, la tercera A, que es el adultocentrismo. Porque además de todo, y esto es el gancho a la pregunta que hacían sobre la ley de identidad de género, se nos olvida que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, que la Constitución no dice, la Constitución asegura a todos los adultos o a todos los mayores de 18 años. Se nos olvida que la sexualidad no parte cuando cumpliste 18 años y al otro día te empiezas a autopercibir de una manera o de otra. En relación a la ausencia, y perdón, porque sé que no me hizo la pregunta, pero la voy a contestar igual. Total, sería un ejercicio de censura si me dijeran que no la puedo contestar. Y no podría creer eso en este espacio. La ley dejó fuera a los menores de 14 años. Solo para comentar, el día 1 que el proyecto ingresa al Congreso, el 7 de mayo de 2013, estaban incluidos los menores de 14 años. Aun cuando el estándar internacional era notablemente menos desarrollado. Y por eso, que a pesar que la ley tenía muchas deficiencias al momento que ingresa el 2013, y lo dice alguien que efectivamente participó muy directamente, pero era el proyecto que tú podías lograr el año 2012, cuando había muchos menos generales que los que hay hoy día arriba de la batalla de la identidad de género y con un estándar internacional mucho menos consolidado. Por eso que me parece un retroceso que hoy día, el 2019, se haya excluido a los menores de 14 y además se haya vuelto una definición binaria que ser persona trans es el hombre que se siente mujer o la mujer que se siente hombre, porque eso es lo que hay detrás del proyecto. Una binarización de la identidad. ¿Pero a dónde voy? Y esto lo hemos conversado con jueces, incluso con algunos ministros. La ley 20.120, que es la ley de identidad de género, no derogó la ley 17.344, ni derogó la 4.808. Y les comento esto, porque supongo que no es ninguna incidencia y si no puede quedar aquí en esta región y en este foro. Los jueces de civiles están divididos y han habido ya distintos espacios de reflexión. ¿Y cuál es el tema? El día que entre la ley en vigor, cuando salga el reglamento respecto de los menores de 18 años, la pregunta es si un menor de 12, de 11, podrá presentarse con todos los resguardos de la representación de los padres ante un tribunal de familia, civil, y pedir su cambio de nombre por la 17.344 y la 4.808. Y ahí les cuento, tenemos jueces de civil que te van a decir que no, porque ahora tienes una ley, y jueces civiles que van a decir que sí. Lo cual genera otro problema, que es el famoso forum shopping, porque vamos a empezar a tratar de averiguar dónde están los jueces que me van a decir que sí. Y además,
me va a producir un problema en la tutela judicial efectiva, porque vamos a tener jueces que todavía no han entendido que no necesito la ley 21.120 para reconocer el derecho a la identidad de un niño, niña, adolescente o de una persona. Perdón si me extendí, cuando me inviten en la cuarta o quinta versión me quitan los minutos. Muchas gracias. Bueno, se entiende que esa fue la respuesta a una pregunta no realizada, pero ya estamos en la parte casi de preguntas con No podía Jimena. resistirme. Está bien.